Bienvenidos a Teología Sin Vergüenza, teología queer feminista que hace fluir la justicia, ahora en Instagram Live. Penetramos temas relevantes, disfrutando los sabores y texturas de la Biblia para producir teología queer feminista que caliente nuestros calzones, corazones y haga venir la justicia. En esta temporada especial compartimos con nuestros hermanos teólogos queer en conversaciones sin vergüenza, muy sin vergüenzas de bellas, cargadas de energía, sabor y profundidad como el buen café. Chúpetela. Hola Nathan, bienvenida a Teología Sin Vergüenza. Yo soy Reverenda Sex Albonofrio. Cuéntanos un poquito de ti, tu nombre, dónde estás. Cuéntanos tu nombre y un poquito de ti. Claro, encantado. Bueno, mi nombre es Nathan Hilton, actualmente resido en Kansas, pero soy originario de Nicaragua. Allá nací, crecí, y bueno, mi trasfondo familiar es tanto nicaragüense como jamaiquino, y he estado en Estados Unidos ya por los últimos 8 años. Aquí he estado estudiando teología, saqué una carrera en teología, también en literatura, y bueno, aquí me dedico básicamente, como puedes ver, a estar con mi perrita, el loco con mi pareja también, y estar tranquilo acá, aprender un poco más de la Biblia y también de cómo la gente piensa sobre la espiritualidad y sobre Dios. Súper, pues vamos a entrar en muchas conversaciones al respecto, pero antes de todo, empezamos siempre con la misma pregunta. Si tú identificas como una persona sin vergüenza, ¿por qué sí o por qué no? Sí, creo que me encanta la frase sin vergüenza porque evoca tantas cosas. Número uno, evoca romper esquemas y evoca no dejar que otras personas digan quién vos sos. Entonces, para mí, sí soy un sinvergüenza en ese aspecto porque prefiero ser sinvergüenza a estar, no sé, callado, a estar quedo, a no decir lo que pienso. Así que sí me identifico como sinvergüenza, definitivamente. Pues estás en el lugar correcto entonces. Ok, hay tantas cosas que quiero discutir, pero yo creo que es súper relevante que nos cuentes un poquito de tu contexto, porque cuando tú y yo hablamos, pues vienes de Nicaragua, pero no es solamente Nicaragua como, no sé, algo monolítico. Tú vienes de una cultura particular, de una raza particular, de una familia particular dentro de la sociedad nicaragüense. Entonces, cuéntanos, por favor, un poquito de dónde vienes, en particular las prácticas espirituales, religiosas, porque tiene mucho que ver con tu camino a la sinvergüenzura, ¿verdad? Sí, definitivamente. Bueno, en Nicaragua yo me crié como parte de un hogar adventista. Me crié en el adventista, ahí fue la escuela desde que tenía casi uso de razón hasta recientemente en la universidad. Y estando en Nicaragua, pues también tengo el aspecto de que, como te contaba, que a veces fui criado por mi abuela. Entonces, mi fe tenía mucha esa conexión con mi familia y también esa conexión matriarcal con mi abuela y con sus antepasados. Mi abuela viene de la parte caribe del país, en Nicaragua, donde también se habla inglés criollo. Entonces, era curioso creciendo porque cuando íbamos a tener culto, que le llamamos como recibimos el sábado del viernes de tarde, no era culto, era worship. Y todos mis amigos le decían culto, pero mi abuela utilizaba el término en inglés o en inglés criollo, que era worship. Entonces, cuando cantábamos los himnos, leíamos la Biblia, había esa mezcla cultural de usar inglés criollo para algunos términos, hablar de Dios en términos que fuera de una forma pluricultural. Porque ella venía pues, de esa parte del país que tenía mucha herencia africana y también mucha herencia indígena. Entonces, estaba esa conexión, ¿no? Esos hábitos que había formado de niña en cuanto a su religión, que también pensó que era bueno pasar a nosotros. Así que, bueno, me crié en la iglesia adventista, pero también conectado a esa cultura afro-nicaragüense ahí en el Pacífico de Nicaragua. Yo también crecí con mi bisabuela, entonces estábamos conversando de qué tan distinto es la vida cuando uno crece con alguien que no es solamente una generación, pero varias generaciones, Sí. porque hay una orientación distinta en cómo es. Entonces, cuéntanos un poquito, porque hablamos de que a veces nosotros como acercamos a cosas religiosas, incluso cuando las abuelas lo practiquen de una forma distinta. Entonces, Sí. cuéntanos un poquito de Nathan chiquitito y cómo era la abuela en este contexto. Claro, bueno, fíjate que hay muchas cosas, diría. Número uno era que mi abuela
su fe diría que era muy orgánica y también muy balanceada. Creo que cuando uno tiene la experiencia de vida de que uno ha estado en un sistema o una religión en particular por muchos años, uno puede generar cierto nivel de madurez espiritual y creo que tenía mucha esa madurez. Así que ella fue, como te comentaba, que a veces era muy amable con la gente, siempre tenía interés en ayudar a otros. Ella me llevaba a hacer evangelismo desde que tenía como que 6 7 años, así que mi abuela iba con su cartera, con su Biblia, con sus libros, se iba yo agarrado de la mano para las vecinas para ir a hacer evangelismo y hablarles de Dios y compartir cosas que les llevaba, regalos que hacía, cosas que cocinaba. Entonces, sí, tenía ese aspecto, ¿no? Que mi abuela miraba a su de una forma muy real, muy práctica. Pero yo, yendo a la escuela adventista y también yendo a la iglesia adventista, también adquirí ciertos conceptos que eran diferentes a los de mi abuela, que eran un poco más rígidos, que eran más, menos perdonadores. Entonces, cuando me hice adolescente, fue mucho más, tenía una visión muy cuadrada de Dios y del mundo, porque a mi juicio Dios tenía que ser una serie de reglas, Dios tenía que estar apegado a una serie de esquemas, y mi abuela de hecho no vivía con esos esquemas, se sentía como que era mi deber corregirla, corregirla ya a los 15 años, ¿no? Corrigiendo a una señora de 70 años. Y me era chistoso porque, o sea, mi abuela nunca fue negativa o odiosa con eso, sino que ella creo que entendía simplemente que era parte de mi proceso de crecimiento. Creo que ahora ella le asombra mucho verme la forma en que soy, es diferente a como yo era cuando niño, y también me causa a veces como que un conflicto, creo, porque a veces uno, aún si ya no era así, ella esperaba que fuéramos nosotros más apegados a ese sistema que había brindado la iglesia. Entonces, no sé, o sea, como te contaba que a veces creo que esa fe orgánica es algo que he aprendido como poco a poco a cultivar, porque creo que es más auténtica. Creo que es más pegada a mi espíritu, a quien yo soy, y creo que eso es lo bonito de la fe, que la fe puede tomar de mil diferentes formas, pero todo está en cuanto a cuán auténtico decido yo ser cuando me abro a recibir esa influencia y me abro a ser quien yo soy sin ninguna vergüenza. Ok, entonces ya tenemos un poquito la idea de cómo era esa persona chiquita que estaba allí con esa fe muy cuadrada y muy como, yo también me gustan mucho las reglas, entonces me gusta poder decir, yo soy buena persona porque hice esto, todo bien, ya quiero mi A, mi nota, mi estrella y ya estoy como bien con Dios. Pero entonces tienes este cambio de llegar a los Estados Unidos y en particular me interesa que nos cuenta la historia que me tenía como reyendo tanto de encontrar y tapar con las mujeres de la iglesia acá o cómo era este choque cultural de llegar a los Estados, al imperio, en particular en cuanto a la iglesia adventista, que es particular incluso. Sí, fíjate que interesante porque en Latinoamérica la iglesia adventista tiende a ser mucho más monolítica, diría, en ciertos aspectos, porque el poder dentro de la iglesia adventista en Latinoamérica tiende a ser más vertical. No hay tanta variedad porque históricamente el adventismo tiene en muchos países menos de 100 años y hay un orden específico de quién ha venido a pasar esas ideas. Sin embargo, cuando uno viene a Estados Unidos y uno se encuentra en el semillero de todas estas diferentes maneras de vivir y ver el mundo, uno encuentra que entre los adventistas hay mucha más diversidad de la que uno se imagina que existe en Latinoamérica. Cuando yo recién llegué a Estados Unidos, me fue muy curioso porque yo venía a estudiar teología. Yo tenía la intención de formarme en la institución, en el lugar donde se habían formado los pioneros de la iglesia, los dirigentes, donde estaban todas estas personas. Yo venía con una mente muy encasillada en esa cumbre, ¿no? En esa cumbre de cristal. Sí. Pero al venir aquí, te contaba que el primer sábado fui a la iglesia y terminé viendo a una señora de unos 80 y algo de años con pantalones y con aretes. Y blanco, una mujer blanca, ¿verdad? Una mujer blanca, mayor, vestida de pantalones y de aretes. Entonces yo venía con esta idea, ¿no? Bien cuadrada que decía, no, o sea, si una mujer anda vestida así es porque es equivalencia a su espiritualidad y su forma de ser y ver al mundo. Pero estaba en esta iglesia y para colmo, ella llevaba a su mamá en silla de ruedas frente a ella, que también andaba pantalones y también andaba aretes y ya tenía como 100 años.
El siguiente sábado cumplió 100 años, porque lo vieron en la iglesia y dijeron cómo se crió ella en la iglesia y cómo sus padres también eran parte de la universidad. Entonces, para mí fue un choque cultural porque, o sea, todo Estados Unidos, creo que lo viste en televisión, no fue Ujú. difícil comer, no fue difícil naturaleza ni nada, porque ya lo he visto por la televisión, pero encontrarme que había una diversidad cultural en cuanto a la fe fue difícil porque mis ideas sobre la vida no calzaban con lo que estaba viendo y comenzaron a cuestionarme, o sea, ¿será que lo que creo yo está basado realmente en un entendimiento de la Biblia, está basado en cultura, está basado en, no sé, preferencias personales? No, comencé a cuestionarme y comencé a indagar porque dije, esta señora aquí evidentemente está viviendo su fe tranquilamente en la iglesia y tiene 100 años, o sea, si su mamá tiene 100 años y está ahí, no es por falta de conocimiento, no es por no una forma de rebeldía tampoco, sino que es una forma tan honesta y tan pura de estar en un ambiente distinto. Y Mm. eso me comenzó, creo, a abrir un poco la mente y a ser más consciente de la variedad de perspectivas que formaban parte de la fe aquí en Estados Unidos, especialmente en el área adventista, porque fue algo que para mí ver este fenómeno en un lugar tan antiguo eh, Ujú. fue interesante. Y también verlo en un cuerpo de alguien que ha vivido muchos, muchos años de aquí en la Tierra, que fue un cambio cultural bien grande. Sí, porque nos dicen como, me encanta esa historia tanto porque siempre es como un acto de culparnos o de estar encima de nosotros si actuamos afuera de cualquier regla o caja que nos impone, ¿verdad? Entonces Sí, es como, no, 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 porque estás intentando esa es rebeldía contra Dios, es para jalar hombres, es para causar escándalo. Y sí, dos mujeres de 80 y 100 años no están intentando causar ningún escándalo, ¿verdad? exactamente, sí. Sí, es Y, interesante porque de verdad, o sea, creo que me hizo consciente del discurso que uno lleva mm, y de la forma en que a veces nosotros por diferentes motivos compramos la visión o la mirada de alguien más. Yo mm, nunca consideré que era extraño o inusual que una mujer se pusiera el pantalón, porque en mi casa, la gente que estaba alrededor mío, todo eso era normal. Pero en la iglesia había como un imaginario particular ajá. que me había obligado de una forma a verlo de esa forma. O sea, cuando yo entro en el templo es diferente el mundo, ya no es un mundo regular de afuera, es diferente. Entonces, eso no sé, o sea, me abrió los ojos mucho porque me hizo considerar, ¿no? En las formas en que también yo estaba presentando ideas ajenas a mí y que no tenían tampoco base en nada, que no eran ni conscientes ni ideas fuertes, por decirlo así, en algo que estuvieran claro en la realidad. Sí, y esto me lleva a la próxima pregunta, que es, ok, entonces ya andas así abriendo un poquito la esquema de qué podría ser posible dentro de una vida de fe. ¿Qué pasa contigo en este camino abriendo los pensamientos y incorporando otras partes de ti, como tu sexualidad, tu presentación, y cómo sigues con una persona de fe como en su propia forma de vivirla? Cuéntanos un poquito del cambio. ¿Qué te hizo cambiar? ¿Cómo Claro. lo hiciste? Creo que fíjate que yo lo miro así, por fuera se puede ver como un cambio muy grande, pero por Mm, dentro me siento que soy igual que siempre lo he sido. mm, Y es porque una parte de mí siempre ha estado comprometida muy directamente con la forma en que yo considero mi propia fe. Cuando yo mm, vine aquí a Estados Unidos primeramente, lo hice bajo la rúbrica, bajo la idea, ¿no? De que venía a hacerlo porque sentí un llamado interno, espiritual y personal de Dios. Sé que a veces muchas personas pensaban, ¿no? Que al venir acá estaba decidiendo mal o pensando mal sobre muchas cosas, pero creo que, o sea, al decidir yo venir de forma independiente me dio cierta forma de decir, no, yo vengo aquí porque tengo una conexión espiritual con Dios particular. Y cuando estaba acá también decidí hacerlo de manera honesta. ujú. Estando en clases, muchas veces aprendí muchas cosas que yo había considerado estar basadas en ideas, no sé, que me habían heredado, y me doy cuenta que no estaban basadas en nada que era ni contingente, ni era realista, ni era funcional, sino que eran ideas arcaicas que habían sido heredadas para mí. Te contaba también la vez anterior de que me fue muy curioso porque yo también estudié literatura como mi segunda carrera ahí en la universidad, y cuando estudié literatura tomé una clase de estudios de género, y era algo Mm,
es como casi privado, casi secreto, porque era una universidad muy conservadora y que yo en la clase de estudios de género era visto como que algo como que no se debería enseñar de cierta forma, ¿no? Pero la maestra me invitó a ser parte de su clase y estuve ahí como oyente todo el semestre entero. Y me hizo considerar muchas ideas en cuanto a cómo el género funciona, en cuanto a cómo funciona la sexualidad humana, y ideas que simplemente yo se no había sido consciente, porque en teología había un foco más apologético, había un foco Ujú. más de justificar ideas que ya habían sido presentadas. En lugar de investigar con una mente abierta, eran ideas apologéticas. Entonces, creo que ahí fue que comencé a descubrir un poco de la teoría queer, de la teología queer también, y ver diferentes autores y personas que habían vivido de formas tan distintas y que eran honestas y directas con su forma de ser. Entonces, yo creo que ahí comencé a tener no sé, una base más profunda de mi realidad, que decía que si yo quiero de verdad vivir una fe que es buena para mí, para el mundo, yo no puedo mentirle a la gente y mentirle ante el ministerio. O sea, un conflicto que tenía muy grande en mí era: ¿qué pasará si el día de mañana me toca ser pastor de una iglesia Ujú. y yo voy a estar dirigiendo o ayudando a alguien que es LGBT? ¿Con Ujú. qué cara voy a venir yo a decirle que haga X, Y, Z si yo mismo no me he aceptado? Ujú. Si yo mismo no he enfrentado la realidad de quién yo soy. Entonces, o sea, si yo no estoy feliz, yo estoy incómodo, siento que no encuentro liberación en mi experiencia, ¿cómo se supone que yo le diga a alguien que haga lo que estoy haciendo yo? Si está infesado, no me daba ninguna clase de entendimiento claro. Entonces comencé, no sé, a indagar y a profundizar mucho más, y ahí fue que encontré muchos escritos de poetas, particularmente de siglos anteriores, siglo XV, XVI, Mm. XVII, y comencé a encontrar estas peleas, no sé, entre de monjes, ministros, reverendos, reverendas, que habían decidido cultivar una fe más auténtica donde estaban Ujú. y que tenían conflictos similares a los míos. Entonces comencé a encontrar, no sé, como la ruta a encontrar una espiritualidad que fuera más abierta y abarcante, pero que también fuera más honesta con mi propia espiritualidad, mi propio camino de vida. Entonces, ahí fue que comencé, creo, a considerar, como te decía, ¿no?, la teoría queer, la teología queer en varios aspectos, y ver cómo ese entendimiento de Dios realmente no era tan ajeno como yo Mm. pensaba, sino que era parte de mí, parte del mundo que yo estaba. Siempre lo había sido, solo que yo había sido renuente a considerarlo de una forma más concreta. Total, y entiendo esta orientación de encontrar tu propia fe, y creo que para muchas personas que venimos de iglesias más cerradas, en que la iglesia también es la familia, también es la comunidad, también es la a veces estos movimientos de ir a estudiar o de mover de país o ciudad, todo esto, es una orientación, es una oportunidad, aunque es muy doloroso, de encontrar otros caminos. Pero me quería preguntarte, para otras personas que están dentro de un sistema un poquito más cerrado, ¿cuáles son las sugerencias que tú como harías a un primo dentro de la iglesia, a otra persona que está como tal vez pensando que tal vez no todo es como lo habían dicho, o tal vez no está en la Biblia, pero tiene mucha culpa por incluso dudar de la fe? ¿Qué consejo tendrías para esas personas? Porque tú caminabas así, y es muy importante que también reconocemos que otras personas quieren, pero estamos aquí para decir como tú puedes. Pero Claro, ¿cuáles son claro. tus sugerencias? Creo que mi sugerencia número uno es: si no puedes ser auténtico ante el mundo, sélo ante el espejo. Eh, Mm. Creo que todo comienza con vernos con honestidad a la cara y Mm. poder reconocer quién somos. Mm. Si de verdad consideramos que existe lo divino, que existe Dios, que existe, no sé, fuerzas más grandes que nosotros, Ujú. y saber que ante esa fuerza no somos, o sea, no somos lo que la gente nos mira, somos quienes somos, ¿no? Somos quienes hemos sido desde que hemos sido pequeños, desde que hemos crecido. Comenzar a considerar la forma en que nuestra propia espiritualidad puede ser real a mi vista. Creo que por ahí Mm. sí también siendo auténtico entre el espejo. Creo que número dos, eh, lo que diría es comenzar a crear un espacio donde poder vivir de forma auténtica más Mm. tiempo. Creo que en mi carrera el conflicto que yo tenía era que yo sabía que muchas de mis ideas no calzaban con la estructura que tenía, pero tenía miedo al rechazo, tenía miedo al que dirán, tenía miedo, y sabía que también, como vos me comentabas antes, o sea,
que uno sabe que si uno dice lo que piensa, tendrá mala nota, no tendrá oportunidad, no hará trabajo, pero comenzar a considerar nuestro llamado interno que tenemos de lo divino, a ser auténticos y que si de verdad yo tengo un llamado o tengo el amor, no sé, de Dios en mí, pues tienes que comenzar con amar a mí mismo. O sea, el mandamiento es lo que dice, no, ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que si no hay amor propio, no puedes comenzar a amar al prójimo tampoco. Entonces, no sé, creo que partir de ese punto y comenzar a encontrar también personas que fomenten tu individualidad. Creo que muchas veces estos sistemas muy amplios tienen el hábito de forzar a la gente a encajar con algo que no son. Y creo que muchos rendimos nuestra individualidad, rendimos nuestro pensamiento solo por querer ser aceptados, pero que la verdad es que, o sea, no podemos comenzar a pensar que podemos ayudar a las personas si no somos honestos, si no somos personas que han llegado a un punto de habitar en su propia verdad y comenzar a reconocer la forma en que la fe nutre nuestra vida y la forma en que nuestra fe puede nutrir la vida de otros. O sea, comenzar de adentro para comenzar a cultivarlo afuera, creo que es una forma muy buena de comenzar a encontrar un poco de camino y saber que no estamos solos. O sea, esta historia famosa de Elías, ¿no? En la Biblia, que Elías se quería matar. Estaba en esa cueva sufriendo como profeta, y darnos cuenta de que en este momento que se sentía más solo, viene un ángel y le dice que él es solamente uno entre 3,000 personas más que se han inclinado todavía a lo que está haciendo el resto de la gente en ese lugar, en ese momento. Y me llama mucho la atención porque siempre que uno piensa que está más solo, hay tanta gente también aislada y piensa que está solo. Entonces, encontrar esos espacios y esas personas que pueden comenzar a cultivar ese camino puede ayudar mucho a comenzar a ser un poco más honestos, no sé, un poco más reales con nuestra propia experiencia de fe. Me encanta tanto porque incluso yo diría como no tener miedo de Dios, como hay mil cosas, pero no tener que temer a Dios, porque está bien como caminar, como tú dices, hacia tu propia autenticidad. Y creo que eso también es el punto en que muchos de nosotros salimos de las iglesias o de los estructuras porque nos dicen una cosa, nos venden una cosa, pero actúan de forma distinta. Entonces, esta coherencia, porque para mí por lo menos fue la iglesia que me enseñó de ser honesta. Sí, era la iglesia que me dijo, tienes que decir la verdad, tienes que ser auténtica. Era ellos que me decían que con mi corazón tenía que amar a Dios, tenía que hablar con Jesús. Pero, entonces me enseñaron, pero ya entonces es la misma cosa que a veces nos joda, porque después encontramos yo soy queer, yo soy otra que no es aceptable dentro de la iglesia. Entonces la decisión es entre el rechazo o la honestidad, y eso a veces nos puede realmente nos puede comer el alma intentando a navegar. Y lo que escucho de ti es, no, realmente tenemos que ser sinceras y honestas, incluso si no es seguro de hacerlo afuera, por lo menos con nosotros mismos es el primer paso. Sí, no, definitivamente, o sea, fíjate que lo que decía ahorita me hace recordar también momentos muy críticos en mi jornada. Yo sentía que estaba en tanto aislamiento, sentía que estaba, no sé, como perdido de una forma porque sentía que no había nadie más alrededor mío. Quise buscar ayuda a otras personas, pero ahí fue que me di cuenta de eso, ¿no? Que muchas personas se lo habían aprendido a fingir, que no estaban tan bien como parecían estarlo. Algo particular de mi experiencia es que en el Adventista hay aquí en Estados Unidos un ministerio que es equivalente con la terapia de conversión, básicamente. Pero le ponen otro nombre, pero pues eso es lo que hacen. Sí. Y yo fui a unos seminarios y recuerdo estar lloraba lágrimas y lágrimas porque decía, es primera vez en la vida que miro a alguien que habla algo cercano a mi experiencia, desde un púlpito. Así que fui a hablar con ellos para pedir consejo y guía, y cuando comencé a escuchar lo que me decían, o sea, esto no suena bien, esto no, o sea, no tiene sentido, esto no está lógico, esto no está basado en ciencia, pero tampoco los están felices. Ellos no están felices, yo no los miro felices. Yo no ¿Pero los qué miro dijiste? ¿Qué dijeron? ¿Cuál es el consejo o sea, que tiene? me dijeron básicamente que yo tenía que orar mucho y que tenía que, básicamente eso, ser más fiel.
estudiar más la Biblia, le digo, estoy estudiando teología, ¿qué más Biblia quiere que estudie? O sea, respiro Biblia, me levanto la Biblia, respiro Biblia, como Biblia, o sea, mi roommate está en una escuela, o sea, ¿qué más quieren de mí en cuanto a la Biblia? Y digo, ya he dedicado todos mis años a estudiarlo y no hace sentido lo que me están diciendo. No, pero tienes que ser más fiel, el diablo nos tienta. Y me explicaba uno de ellos que todavía tiene luchas, me decía, todavía tengo luchas, pero que Dios es fiel y que todo puede cambiar. Esa persona tiene ya como unos 60 años. Yo decía, o sea, esto no es, this is not hope, esto no es esperanza. ¿Qué clase de ruta esta de que me dicen cosas que decía, pero no entiendo cuál es la molestia? Número uno, me decían que no me podía identificar como gay. Que bueno, same sex attracted, alguien que tiene atracción sin un sexo, pero no puede ser gay. O sea, pero ese es gay. O sea, ¿cuál es el término diferente? ¿Cuál es ese es queer, ese es gay? ¿Cuál es el problema, no? Y encontraba cada vez más, entre los me decían esas cosas, que solo miraba que estaban tapándose con un dedo. Sentía como que eran rutas de escape para poder lidiar con una realidad que ellos no podían controlar. Y él decía, bueno, entonces si ustedes deciden vivir su vida de esta forma, pues allá ustedes, que les vaya bien, ¿no? Pero ¿por qué esperan de que todo mundo tenga que abandonar su identidad entera? O sea, si Dios realmente nos ama tal y cual somos, ¿por qué es que tengo yo que redefinir? Ni siquiera usar un lenguaje que sea concreto para mi identidad, sino que sea un lenguaje que es más cómodo para otros. Porque la realidad de lo que digo no cambia. Entonces, comencé no sé, ahí comencé a cuestionar un poco más y a considerar de decir que también las soluciones que estos lugares están dando no son soluciones completas. Es solamente o sea, son solamente métodos de lidiar con lo que no pueden controlar. Entonces, no sé, me hizo consciente, ¿no? Y comencé a ver, yo dije, escuché también ese periodo, hablé con muchas personas o sea, mi método de entender a mí mismo era hacer entrevistas. Comencé a hablar con gente queer y hacer entrevistas como que qué habían vivido cuando habían pasado su proceso de coming out process. Comencé a hacer de closet o vivir y me di cuenta de que la vida que muchas personas tenían era una vida que yo quería vivir. Yo no quería vivir encerrado en un closet, yo no quería vivir casándome con una persona que no amaba y después diciéndole, después de 20, 30 años, que no la amo. No quería tampoco, o sea, arrastrar a una familia, arrastrar a personas, no quería mentir. O sea, esto es todo lo opuesto a lo que me han enseñado, es todo lo opuesto que quiero cultivar en mi vida. Esto no son los frutos del espíritu, esto no suena bien. Entonces, eso me hizo, no sé, comenzar a considerar que quería algo que fuera contingente, ¿no? Algo que fuera acorde a mi experiencia y que de verdad diera frutos de cosas que yo consideraba que podían ser buenas para mí y para otros. O sea, si yo no puedo tener amor en mi vida o buena autoestima, si sufro con depresión y con ansiedad, entonces lo que estoy haciendo no me está ayudando. O sea, eso que ellos promovían no me está ayudando. Entonces, eso me hizo considerar mucho más, creo, y no sé, como te digo, para mí fue algo extraño, pero encontrar un poco de comunidad, ¿no? Con esos libros y textos antiguos fue interesante porque encontré que lo que yo sentía no era nuevo, que había mucha gente antes que mí que ha sentido cosas similares y encontraba cada vez más que la forma en que ellos habían mitigado esa experiencia era realmente encarándola de frente y simplemente absorbiendo la realidad de como vos bien decías hace poquito, o sea, ser reales ante Dios, ser honestos ante Dios y ser vulnerables con Dios, porque ser vulnerables nos va a dar la fuerza para poder comenzar a vivir una vida que sea más auténtica y más real para el futuro. Orientación, pues primero quiero decir que comunidad nos ayuda en todo, ¿verdad? Como realmente es como es el otro lado de todo lo homofobia y todo lo demás que nos vende. El otro lado es encontrar otras personas y saber que no estamos solos. Pero también quería decir, como tú dices, esta orientación de vivir una vida digna frente a Dios, tenemos que aprender primero que vivir frente a Dios no significa igual de tener la aprobación de toda la iglesia o toda la familia o todas las personas que han estado en esta postura de superioridad moral sobre nosotros, ¿verdad? Es esta orientación, es rebeldía de una forma, pero es de estar más cerca a Dios. Y eso me parece difícil de reconocer hasta que ya está en la cosa de hacerlo. Claro, es que, o sea, y si nos ponemos a pensar también, es que todo el relato, todo texto sagrado, o sea, para el cristianismo, de eso es lo que habla, ¿no?
cuando uno lee profetas, o sea, la mitad del Antiguo Testamento son puros profetas. Y cuando lee la historia de todas estas profetas en la Biblia, uno encuentra personas que iban contracorriente, ¿no? Personas que terminaron en un pozo, terminaron de esclavos y esclavas, personas que terminaron rompiendo esquemas y moldes, pero que lo hicieron para poder crear una comunidad nueva, ¿no? Hay un profeta que siempre me gustó mucho su historia, y siempre conecté con la historia, porque desde que estaba en Nicaragua era Ezequiel, porque Ezequiel tiene esta historia particular, que lo primero que narra el libro, ¿no?, es el encuentro del humano con esto divino, con esta figura de ojos y esta arcoíris, también esta iridescencia, y el trono que baja, y esta cosa que no tiene forma, ¿no? Algo que pareciera como, no sé, o sea, como una visión psicodélica, ¿no?, de esta divinidad que viene bajando. Y cuando Ezequiel se encuentra frente a eso, lo primero que hace es que cae como muerto, no sabe qué hacer frente a la experiencia. Pero lo siguiente que hace ese espíritu que lo ve es darle vida nuevamente, ¿no? Es hacer que se levante y que pueda reaccionar. Y después Ezequiel está entre una comunidad de exiliados, o sea, gente que no ha encontrado tampoco una comunidad ni un hogar porque están siendo esclavizadas en un lugar afuera y ajeno. Entonces mira la experiencia de Ezequiel, y lo primero que le dice la voz luego de levantarlo, ¿no?, es decirle que va a predicarle a la gente, pero que nadie lo va a escuchar. Y a veces, no sé, o sea, me parece siempre muy interesante eso, porque suena deprimente, ¿no?, que tu llamado es que nadie te va a escuchar. Pero, o sea, todo el libro de Ezequiel no narra ese movimiento, es de eso que lo inspiró, esa visión de lo divino que lo inspiró a ser una persona que reforma en su espacio, una persona que batalla aún si los otros no escuchan. Entonces, eso me dio a mí creo que mucho reconocimiento de la forma que mi fe también podía ser algo real, algo profundo, algo que no solamente fuera limitado, no a lo que la gente decía, a la aprobación de otros, sino también se conectara con una espiritualidad que fuera basada en esa visión de lo divino, que fuera honesta y directa. Sí, y quiero hablar un poquito de ese parte de este asombro de experiencia y todo, porque creo que también tiene que ver algo que es muy fuerte en el mundo adventista, pero pasa por casi todas las iglesias. Y tú siempre hablas del miedo latente de que el mundo se va a acabar. Es una cosa particular, ¿verdad? Como el mundo va a acabar, entonces las prioridades son otras. Entonces quería escuchar para ti cómo venciste al miedo de esta orientación que el mundo se va a acabar, entonces la prioridad siempre está enfocada en estar listo en cualquier momento que Jesús regresa y que el mundo se va a acabar. ¿Cómo era eso para ti y qué consejos tiene para los demás que sentimos que va a llegar en cualquier minuto y vivimos siempre con un poquito de miedo o mucho miedo? Sí, fíjate que, no sé, o sea, creo que partió también de un reconocimiento de que sin importar lo que pase el mañana, está el hoy, está el presente. Yo creo que muchas personas no reconocen realmente el hecho de que cualquier escatología no solamente está basada en el mañana y lo que pasará en los últimos tiempos, sino que está basada en lo que hago yo hoy. Y el mañana no es controlable, o sea, no es algo que yo pueda determinar o que pueda cambiar. Siempre está, creo que en esa mentalidad adventista, ¿no?, eso del futuro, lo que ha de pasar, lo que ha de ocurrir, pero creo que para mí comenzar a considerar que aún en los momentos más difíciles de la historia humana siempre ha habido una consideración del hoy. ¿Qué puedo hacer hoy? En lugar de pensar solamente en el mañana, si hay una venida o no hay una venida, qué le pasa, comenzar a considerar qué rol tengo yo en mi espacio y comenzar a utilizar eso como una forma de generar un mundo mejor. Esta dentista está basada en ese evento crucial, ¿no?, de los años 1800, cuando ocurrió esa depresión, ese chasco que vivieron muchas personas ante no ver a Cristo venir. Y creo que muchas personas no han considerado, cuán profundo y cuán importante puede ser a veces esa esperanza para uno como una persona de fe. O sea, comenzar a considerar que el que algo pase mañana no debería ser un punto de depresión directamente, sino un punto de conocimiento y de esperanza. Esperanza en el hoy.
Creo que muchas personas pueden hasta conectarse con esta idea, ¿no? Cuando uno ve las películas a veces que te dicen que alguien mañana no va a estar o que tiene una enfermedad o que tiene algo que lo puede afectar mucho, lo que la gente hace primeramente es responder de una forma triste, pero después dicen, quiero hacer todas las cosas que no iba a hacer. Todas Ajá. las inhibiciones, todos los miedos que uno tiene inicialmente, hacen de que uno comience a considerar que uno puede hacer las cosas que pensaba hacer mañana, hacerlas hoy. Ajá. Entonces, Ajá. eso para mí, no sé, trataba de dejar ese escapismo a solamente a un futuro, no sé, muy distante o muy alterno o solo posible y comenzar a crear un mundo mejor para mí el hoy. Porque mañana no lo Mm, tengo asegurado, pero hoy sí puedo plantar, hoy sí puedo creer. Y si de verdad, y si hace pasar algo el día de mañana, puedo tener al menos la confianza y la tranquilidad de decir que hice lo mejor que pude hoy mm, y que todo mm. puede estar bien conmigo, con mi comunidad, con mi propia espiritualidad, sin dejar nada sin destapar, nada en mi lista de las cosas que quería hacer antes que algo pasara. Total. ¿Y qué tan esperante es de poder tener este orgullo que hice todo lo que podía hoy y hacerlo cada vez porque ya estamos quedando en el presente, porque tenemos todos los pecados de atrás, tenemos todo el miedo del futuro, pero estar aquí ahora nos permite incluso estar más conectados con nosotros mismos y con la persona enfrente, porque también es como, en vez de esperar tal cosa, tal persona, tal evento que va a pasar, como estar aquí ahora me recuerda mucho sentir como estar en la presencia de la divinidad, porque la divinidad está con nosotros, entre nosotros, entonces, Sí, no, me encanta esa orientación. sí, es, o sea, es hermoso la verdad, porque uno puede encontrar a veces tantas formas de inspiración en el hoy, tantas formas de comenzar a pensar de que, o sea, las promesas más grandes que hemos recibido como individuos en el mundo, son promesas basadas en el ahora. Recuerdo también en la Biblia una historia de cómo Yahvé se manifiesta ante el pueblo de Israel. Y uno dice, bueno, si mañana ha de pasar algo, si lo ha de liberar a todos, entonces ¿cuál es el punto que se parezca? Pero decide manifestarse para poder dar una esperanza en el Mm, aquí y en el ahora. Entonces, o sea, comenzar a considerar a veces de que el mundo no es solamente el mañana, no solamente queda de pasar en un futuro, también se basa en qué hago aquí y ahora hoy, y cómo puedo recibir libertad y paz hoy. Creo que mucha gente LGBT se les obliga a veces a pensar de que esperemos a mañana, de que el mundo va a ser mejor mañana, que la política, que el gobierno, que todo es mejor mañana, que dejemos de quejarnos y que todo va a estar mejor mañana, pero la verdad es que si no hacemos nada hoy, a veces, ¿qué ha de ser el mañana? No, entonces ujú. yo tengo esta convicción muy presente en mi manera de ver el mundo, que lo quiero todo y lo quiero hoy. Quiero tenerlo todo y lo quiero tener hoy. Quiero tener mi paz, lo quiero tener hoy. No quiero esperar a mañana ni a 500 años. Quiero hacer lo mejor que pueda para que sea una realidad hoy. Porque no se trata de que esperemos solamente, se trata de que comencemos a crear, a ser también Ujú, co-creadores con la divinidad para poder también tener un mundo que vale la pena vivir entre nosotros, que realmente nos dé ujú. forma de poder estar, no sé, de una manera más inclusiva, pero también más completa, más plena, dentro de Ujú. un mundo que pareciera que es más inestable, pero que realmente nos provee un espacio para comenzar a crear hoy. Me encanta esa orientación de co-creación con la divinidad, que me pone a pensar en la nueva creación, que la nueva creación que está prometido es responsabilidad de nosotros conjunto con Dios, de crearlo día por día, de tener esa vida plena que todo el mundo quiere, pero en vez de asumir que Dios nos va a solucionar todo, que es de hecho más nuestra responsabilidad con nuestras manos de Dios, con nuestros pies de Dios, con nuestras Sí, labores y trabajo, en mi vida, yo siempre he encontrado a las personas adventistas como personas que realmente trabajan duro para mejorar el mundo. sí, Y eso es como muy parte de la fe adventista que por lo menos yo he visto. Entonces tiene sentido también y al otro lado de esto es la paz, como queremos sí, la paz en nuestras vidas hoy, queremos trabajar para tener una vida sincera y vivible, porque realmente eso de tener todo escondido, de sufrir en matrimonios o relaciones que no te da placer, que no te hace feliz,
como eso es sufrir, no es vivir la vida plena que Dios nos prometió, ¿verdad? Sí. Pues yo quiero movernos un poquito a otra parte de la conversación, que es, yo creo que a veces nosotros, pues yo hablo por mí, puedo ser muy como positiva, muy como, sí, todo está bien, va a mejorar, estamos luchando, vamos a ganar todo eso, pero quiero ser más honesta, que muchas veces viene con uno tiene que pagar por liberarse, por estar en una vida auténtica, estar feliz, estar con paz, y viene con duelos también. Sí. Y quería que nos hablaras un poquito que para ti en la iglesia adventista hay libros como uno está en la lista para una iglesia, ¿verdad? Tiene Claro. como su membresía. Sí. Y salir de closet para muchas personas pasa exactamente lo que da miedo, que es que me van a excluir, no me van a permitir ser pastor, etcétera, etcétera. Entonces, cuéntanos un poquito de tu historia y qué representaba para ti, porque incluso para ti no era solamente salir de la comunidad de fe, ¿verdad? Claro, sí. Definitivamente, gran parte de mi experiencia fue mitigar esos daños, comenzar a reconocer y a ver la forma en que las cosas que yo vivía o cómo me aceptaba también hacían que no cansara dentro de la comunidad donde yo había crecido. Sí. Especialmente, como te comentaba antes, especialmente en Latinoamérica tiene un orden muy jerárquico y muy funcional la forma en que se hace todo, ¿no? Y por eso es que se requiere que los ministros y las ministras que trabajan en la iglesia puedan hacerlo dentro de la iglesia, reciben educación también adventista, en esquemas adventistas, porque hay una forma que como que se repite ese imaginario, ¿no? Una y otra vez en los individuos. Sí. Para mí, gran parte de lo que tuve que vivir fue reconocer, ¿no? De que una vez que yo salí del closet, mi comunidad no me iba a aceptar más. De hecho, hicieron un proceso que lo finalizaron creo que el año pasado, sí, donde estaban removiéndome oficialmente, ¿no? De los libros como miembro de la iglesia. Y es un proceso bien extraño porque también tiene una parte pública y una parte privada. Se supone que lo que dice escrito es que te importa, ¿no?, el bienestar del individuo, que comiences a revisar cómo está la persona, si está mejorando, si su alma está en peligro o lo que sea. Pero en términos prácticos es como una forma de mostrar públicamente que alguien está mal y como decirle al resto de miembros que no hagan lo que ese individuo hizo. Entonces, para mí, de hecho fue interesante porque todo comenzó por una publicación que hice años atrás en internet que hablaba sobre, yo le decía, o sea, decía, quiero escribir algo que ninguna parte de mí se sienta en ningún momento mal o tímida a decir, ¿no? Pero hacerlo de forma pública y directa. Wow. Y escribí algo que tenía que ver directamente con el amor de Dios hacia todas las personas, incluyendo las personas LGBTIQ, y que yo también era LGBTIQ y que esa era parte de mi experiencia. Yo decía, o sea, que no hay nadie que me pueda decir que estoy mal, porque independientemente de lo que yo haga, decía, con mi vida, esto es quien yo soy y esto no es algo que esté por ellos determinar. Sin embargo, para ellos sí fue problemático y pues me mandaron textos, me mandaron cosas a decirme, mucha gente no, o sea, me dijo cosas muy hirientes, muy fuertes, y también supe que en Estados Unidos, bueno, yo no pudiera conseguir trabajo dentro de la iglesia como ministro o como ninguna otra capacidad, porque solo el hecho de ser LGBT me ponía en riesgo, ¿no?, de no recibir, o sea, ellos tienen miedo que la persona LGBT no vaya a captar o a seguir las reglas que pedía la iglesia. Entonces decía yo no voy a limitar mi vida porque otras personas consideren de que es lo correcto cuando no hay ninguna base, de ninguna forma que haga sentido en cuanto a esto. Entonces, en mi propio caminar espiritual fue fuerte y fue difícil llegar a reconocer esa pérdida, pero también para mí ha sido como un momento ahorita como de comenzar de nuevo. Siento que a veces es como cuando, no sé, hay un estado natural y uno mira un bosque. Y el bosque puede hacer que pase una tormenta, un incendio, y que todo se dañe y se queme. Pero después que ese daño se quema, hay una lluvia nueva y vuelven a salir nuevos brotes. O sea, lo que estaba ahí todavía sigue vivo. Y siguen surgiendo flores, siguen surgiendo vida y siguen surgiendo otras formas, otro ecosistema entero diferente, nutrido de las cenizas de lo anterior. Entonces, para mí ha sido fuerte reconocer esa realidad y saber lo que ha significado para mí estar excluido dentro de esta experiencia, pero también ha sido como un punto
a comenzar a crear algo que es más duradero. Porque, o sea, sí, hay días que de verdad me es muy fuerte porque reconozco que yo, como les contaba antes, crecí en el adventista, fui a escuela adventista desde que tenía uso de razón, fui a la universidad adventista, así que todo el mundo en mi círculo de conocidos eran adventistas, fuera del país y dentro del país. Y reconocer que mucha gente realmente no tenía un interés en mí más allá de lo que yo proveía para la iglesia fue triste y fue duro. Pero, o sea, para mí ahorita ha sido como un momento de decir, bueno, si no hay un guión el cual seguir, ahora es el momento para yo escribir el guión. Para yo comenzar a decir qué voy a hacer de mi vida, qué legado quiero comenzar a heredarle a mis compañeros y compañeras del mundo y comenzar a utilizarlo de una forma que sea consciente y que sea la mejor forma que puedo proveerle al mundo. Entonces, eso no sé, me ha llevado tantas cosas. Actualmente estoy comprometido, Dios mediante me caso este año, bueno, el año que viene no sé, pero estoy algo de felicidad, yo sé, estoy, o sea, también muy, muy emocionado. Y invítanos todas las sinvergüenzas a tu boda. claro que sí, claro que sí, claro que sí. Ay, claro que sí. Eso no puede Cuidado faltar. porque llegamos, ¿eh? Ay, yo sé. O sea, ha sido para mí, o sea, momentos para mí crear nuevas historias y crear nuevos futuros. Y no sé, eso es difícil. La verdad que sí es difícil comenzar a considerar como uno crea, cuando uno viene de un mundo que te ha dado todo, lo que tienes que hacer y uno sigue yendo ese camino, pero no sé, o sea, creo que eso es lo hermoso de la experiencia queer, ¿no? Que la experiencia queer te rompe esos esquemas para comenzar a crear formas nuevas de vivir el mundo y comenzar a crear formas nuevas de poder vivir la vida y vivir la espiritualidad. Entonces, o sea, creo que, como te decía antes, o sea, creo que en eso se basa, ¿no? Con la conexión con Dios, en esa experiencia queer, esa experiencia de lo divino, de un divino que también es queer, que sobrepasa cualquier forma de entendimiento, pero que también mi liberación puede ser algo concreto, algo real, ¿no? Que puede ser algo que puedo vivir aquí y ahora. Entonces, no tengo que dejarme y tirarme a un lado, sino que puedo utilizar esto como una forma de guiar, ¿no? Un nuevo camino que yo quiero crear, una semilla nueva que yo quiera plantar. Entonces, eso es lo que estoy tratando ahorita de fomentar en mi vida, poco a poco. Es difícil todavía, pero creo que he encontrado ya, creo que muchas personas que han estado en caminos similares a los míos y que también requieren guía, hay personas que también requieren ese apoyo y esa forma de seguir viviendo en el mundo. Entonces, quiero de verdad ser una fuente, ¿no? De vida y de apoyo también para otras personas. Me encanta no sé, la metáfora que viene a la mente recordando, escuchándote hablar del fuego que quema todo, pero nutre a la vez las cenizas, me pone a pensar como para muchos de nosotros estamos caminando por el infierno. Realmente se siente como el infierno cuando estamos lejos de nuestras familias o lejos de nuestras comunidades o nuestras iglesias o nuestra teología o nuestro sistema de moralidad que nos daba seguridad de que estábamos buenas personas, etcétera. Estamos caminando por el infierno y no todo el mundo sobrevive este camino, pero para nosotros que podemos pasar y mantener nuestra fe o cambiarlo, ajustarlo, mantener algo que para nosotros representa la espiritualidad, para mí es como no sé, la fe que viene es tan fuerte y tan duro pasando por el infierno que ya nadie puede convencernos de que no merecemos amor o que no merecemos ser hijos de Dios o que no merecemos tener vidas plenas. Como para mí nadie nunca más me puede convencer. Entonces me encanta tu historia porque para mí es súper esperanza, como me da mucha esperanza y creo que para otras personas también, porque tal vez están caminando por el infierno, pero es posible realmente crear nuevo camino. No es cierto que solo hay un camino a Dios y es muy pequeño. Realmente hay miles de caminos hacia Dios, hacia la divinidad, y es el primer paso tener la valentía y la fe de empezar a caminarlo, ¿verdad? Sí, definitivamente. O sea, pienso que lo que sí es tan cierto porque desde un tiempo atrás me ha estado dando, no sé, mucha curiosidad de aprender más de las primeras personas que crearon movimientos, crearon diferentes cosas nuevas. Y es que uno sabe que siempre tuvo que ver a alguien que lo hizo primero, alguien que tomó la valentía de caminar. Algunas personas fueron forzadas a hacerlo, no tenían opción de no ser las primeras, pero vemos que
una vez que está eso, o sea, es más sencillo caminar el sendero, porque alguien más ya lo ha pasado por nosotros. Ujú. Algo que estudiaba no sé mucho tiempo atrás, que tiene que ver con lo que hice en maestría en literatura, era la historia de esta monja, ¿no? Que fue la primera monja, la primera mujer negra en escribir en una lengua moderna, en la historia de la humanidad, hasta donde entendemos hasta ahora, ¿no? Y uno lee su historia y encuentra la historia de alguien que fue esclavizada, que fue removida de su tierra por la fuerza, alguien que fue robada, alguien que fue obligada a ir a otros espacios, alguien que fue llevada a una corte en España y luego cuando su mamá murió le dejó una dote para que ella pudiera entrar a un convento y el convento no quería dejarla entrar porque era una mujer negra. Eh, Wow. una historia muy interesante porque uno encuentra una serie de formas en que esto podía haberla aplastado, tanto Ujú. moral como espiritualmente. Pero Ajá. cuando uno lee sus escritos, uno encuentra la vida de alguien que no se dejó completamente vencer. Y sé que no siempre, no todos tienen el privilegio de sobrevivir porque es difícil también hacerlo, Total. pero hay una forma de encontrar a veces esperanza, como te decía, en las cenizas, ¿no? Una recreación del ser y también de la espiritualidad de las cenizas. En su historia ella narra su experiencia y ella da cuenta, ¿no? Cómo ella tiene esta relación con Cristo que la mantiene siguiendo adelante, la mantiene avanzando dentro de este Mm. imaginario de quién es Dios y cómo Dios funciona para ella. Pero muy curioso porque en ese momento le quitan su nombre, le roban su nombre, le ponen un nombre obligado, forzado, pero ella mantiene su nombre africano guardado. O sea, hasta el momento que se murió, todavía la conocían por su nombre africano, que era Chicaba. Y ponen su nombre español, no, Sor Teresa Juliana de Santo Domingo, pero ponen en paréntesis Chicaba porque todavía la conocían como Chicaba. Entonces, Wow. ella mantuvo, creo que también cosas de su infancia, mantuvo ciertas joyas que trajo de África, mantuvo ciertas cosas. Y siempre que la leo es como que tan potente, porque digo, o sea, me vas a decir a mí que te esclavizaron a los 9 años Mm. y que te robaron de toda tu tierra, de tu familia, de tu espiritualidad, de tu fe, pero que aún en una tierra ajena a los 72 años, podés seguir todavía con tu nombre, quién vos sos, quién tu Wow. realidad, que sos como individuo, se mantenido fiel y podés Mm. reestructurar la forma de ver la divinidad y verte vos misma. Entonces, o sea, miro esta historia y digo yo, hay tantas formas en que el ser humano ha sido capaz de regenerar lo que ha sido destruido antes. Yo creo que Mm. las comunidades queer particularmente somos muy conocidas por nuestra resiliencia, Ujú. por la forma que tenemos de seguir luchando. Entonces, o sea, no lo hace mejor, no lo hace menos doloroso, no Sí. lo hace menos difícil, Total. pero lo hace posible, ¿no? El hecho de que otros han caminado lo hace posible. Entonces, creo que para mí eso ha sido gran parte de lo que me ha inspirado a seguir adelante, el ver que yo tampoco soy el primero, ni seré el primero ni el último en luchar por esto, pero que puedo también aportar a ese trayecto al dejar también, no sé, mis gemas durante el camino, ¿no? Para que entre los pasen encuentren tesoros enterrados en la tierra que puedan también encontrar esperanza y luz. Algo que puede ser difícil, pero que también puede ser una fuente de originalidad, una fuente de vida y una fuente de algo hermoso que lo siga dando fuerza para el futuro. Uf, quiero dejar la conversación ahí porque es perfecto esta historia y todo, incluso esta esperanza, como tenemos que guardarlo como algo tan precioso de lo que es, porque es tan fácil de a veces perdernos en la desesperanza. Entonces, quiero darte las gracias por estar con nosotros hoy. Qué hermosa conversación que tuvimos. Gracias, Nathan, por estar con nosotros. Claro, claro, el gusto es todo mío y bueno, o sea, siempre aquí estamos para lo que sean, para lo que quieran y es un placer, Alba, de verdad, que me tengan aquí presente y poder conversar con ustedes un poco más de mi historia y de lo que Dios ha hecho y sigue siendo en mi vida. Sé que no es la última vez que vamos a conversar y trabajar juntos. Y nuestra audiencia, gracias por estar con nosotros en el episodio de hoy. Encuéntranos en redes como @TioSinvergüenza y en casi todas las plataformas de podcast. No olvides de compartir tus ideas con nosotros usando el hashtag Las Sinvergüenzas o únete a nuestra lista de difusión en WhatsApp. Somos queer feministas sin vergüenza de tener fe.
Somos teólogos sin vergüenza de ser activistas. En cada episodio encontrarás contenido teológico fuerte, rico, dulce y maduro como el mejor banano. ¿Se te antoja? Entonces sí, eres uno de nosotros. Gracias, Nathan. Un Nos vemos. abrazote. Chao, chao.